Aquí estamos. Se acabaron los preámbulos. Es el momento de conocer el videojuego que inauguró toda una era. Con vosotros, Pong. Bueno, creo que ya nos hacemos una idea de qué va esto, ¿verdad? Es posible que con la perspectiva de una persona de hoy en día, acostumbrados a ver las proezas tecnológicas y gráficas a las que estamos acostumbrados después de ver un God of War o después de ver un Red Dead Redemption y ver el nivel de detalle que se ha alcanzado, nos parezca casi imposible que algo tan primitivo y tan sencillo como el Pong fuera capaz de suscitar el interés que suscitaba en aquellos momentos. Pero de hecho fue así, fue todo un boom. Y un boom que dio inicio a toda una industria, la industria del videojuego. En lo que sigue y en este vídeo voy a intentar explicaros por qué sucedió esto y cómo sucedió. ¿De acuerdo? Vamos con los créditos. La historia de Pong está unida a un nombre propio, el de Nolan Bushnell, que es esta persona que tenéis aquí. Bueno, este es el aspecto de Nolan Bushnell en la actualidad. En la década de los 70, que es cuando empieza nuestra historia, Nolan Bushnell tenía más o menos este aspecto que veis a la derecha. Bushnell nace en Clearfield, Utah, en 1943. Su padre era contratista de cemento y, por desgracia, falleció cuando Nolan no tenía más de 16 años. Con un talante atrevido y enérgico, Nolan dijo que se haría cargo de todos aquellos trabajos que su padre había dejado a medias, y eso hizo, lo que generó en él una sensación de que podía ser capaz de hacer casi cualquier cosa. Era una persona de talante cómico y de talante teatral que complementaba sus conocimientos tecnológicos con otras habilidades de tipo social que le hacían bastante magnético para las personas que estaban ahí. Nolan Bushnell tiene que trabajar para poder pagarse sus estudios en la Universidad de Utah, donde estudiará ingeniería eléctrica. Por cierto, estudios en los que va a aprobar por los pelos. No os penséis que era una de estas personas que destacaban por su rendimiento académico, ni mucho menos. Lo que pasa es que, como ya hemos comentado, compensaba sus conocimientos eléctricos, electrónicos o técnicos con otras características de índole personal. El trabajo en el que él consigue hacer el dinero suficiente como para darse sus estudios es curiosamente en una feria, en un parque de atracciones en Salt Lake City. Y en esa feria destaca por su temperamento muy cómico, muy teatral, que conseguía de alguna forma captar la atención de aquellas personas que pasaban por delante de su puesto. Tanto es así que de empezar lo más bajo en el escalafón, consigue llegar a dirigir el departamento de juegos de la propia feria. Era una persona de muchísima iniciativa. Para que os hagáis una idea, resulta que después de entrevistarlo por teléfono, la empresa Ampex, que residía en Silicon Valley, le suelta la famosa frase del "ya lo llamaremos", que es la frase que te sueltan cuando ya no piensan llamarte en absoluto. Nolan lo sabía, pero lejos de tirar la toalla, coge un avión que le lleva desde Utah hasta Silicon Valley, entra ahí en Ampex, se dirige a la secretaria que está en la puerta y dice: mire, que es que me han dicho que ya me llamarán, pero como todavía no me han llamado y me venía bien pasarme, que si me pueden hacer la entrevista ya. Eso mismo, que a lo mejor lo hago yo y me mandan a paseo con viento fresco, a Nolan, por lo que fuera, le salió bien.
y a los directivos de Ampex les hizo gracia. Así que le ofrecen su primer trabajo en el que entra en contacto con una persona que será decisiva. Es Ted Dabney, esta persona que tenéis aquí a la izquierda. Ted Dabney era el supervisor en la empresa de Nolan Bushnell. Desde el primer momento hacen muy buenas migas, posiblemente porque compartían algunas aficiones. Ambos eran grandes jugadores y grandes aficionados tanto al ajedrez como al juego japonés Go. Y no solamente compartían aficiones, sino que desde el primer momento Bushnell lo lía y lo mete en todos los fregados posibles. Por ejemplo, nada más empezar a trabajar ahí en Ampex, lo convence a Dabney para que entre los dos se metan para montar un negocio, una cadena de pizzerías carnavalescas con barriles parlantes y osos que cantan. Esa empresa no duró absolutamente nada y pronto fueron a la quiebra, pero no contento con ese primer fracaso, Bushnell volverá a la carga y volverá a pringar a Dabney con una de sus ideas locas. La siguiente idea loca en la que se embarcaron se llama Computer Space. Durante su estancia en la universidad, Bushnell había jugado a un videojuego llamado Space War, porque sí, antes de Pong existían los videojuegos. Lo que pasa es que no estaban pensados para el gran público. Se creaban más que nada como demostradores tecnológicos o como ejercicios o un poco como prueba de tecnología en tecnologías que estaban en ese momento en ciernes. Space War tiene sus primeros adeptos entre los círculos universitarios. No llegaría a estar instalado, no habría clones de Space War más que en 3 o 4 universidades en todo Estados Unidos. ¿Vale? Pero una de las universidades en las que estaba era precisamente la Universidad de Utah, donde estaba Bushnell y donde se tiró un buen número de horas jugando, probablemente con nocturnidad y alevosía. Así que Bushnell convence a Dabney para meterse en un segundo negocio, hace un trato con una empresa que se llamaba Nothing Associates y era una empresa que se encargaba de hacer máquinas recreativas. Pensaba en máquinas recreativas analógicas, es decir, pinballs y ese tipo de cosas. Lo que hace Bushnell es reducir muchísimo el precio de lo que sería Space War para crear su Computer Space recurriendo a lógica discreta, chips individuales, más que hacer un microprocesador o hacer un procesador general. Bien, esta segunda iniciativa de Dabney y de Bushnell tiene bastante más éxito que la anterior. Logran vender a 1.500 máquinas y se imponen a otra iniciativa casi igual que surgió en el mismo momento, que se llamaba Galaxy Game, liderada entonces por Bill Pitts. Y el motivo por el que Computer Space fue más importante que Galaxy Game fue que este último, Galaxy Game, estaba basado en un PDP-11, es decir, una máquina muchísimo más compleja y por tanto, digamos que el coste por máquina era muchísimo más elevado. La máquina de Bushnell y Dabney hacía casi lo mismo que la máquina de Pitts, pero lo hacía de una forma muchísimo más barata y ese fue el truco por el que se terminó imponiendo a la anterior. Así que con este primer éxito fundan lo que con el tiempo conoceremos por Atari, aunque bajo el nombre de Syzygia. Syzygai es un nombre, es un término astronómico que habla de la alineación de 3 cuerpos. Para que veáis, esta era más o menos la pinta que tenía Computer Space y esto es una captura de la parte de los controles. Problema de Computer Space es que era bastante complicado de manejar y a pesar de que en los entornos así, diríamos universitarios, sí que tuvo bastante éxito, no logró el favor del público general porque en principio, para poderlo hacer funcionar había que leerse un libro de instrucciones de 11 o 12 páginas y la gente no estaba por la labor de leerse 11 o 12 páginas. Es decir que, aunque hubo un éxito relativo, en realidad no fue un éxito completo precisamente porque era algo enfocado a personas, diríamos que con un bagaje que no para el público general. Después de que Syzygia o Syzygai, que se diría en inglés, intentaran ponerlo en marcha, resulta que el nombre ya estaba registrado. Así que buscando distintos nombres para la empresa que fundaron, Dabney y Bushnell, llegaron a Atari, que es un término que se emplea en el juego japonés del Go y que vendría a ser como una especie de jaque o ficha en peligro de ser capturada por el oponente.
más o menos el equivalente a un jaque en lo que sería el ajedrez. Como les funcionó bien, Dabney y Bushnell terminan por abandonar Nutting y firman un acuerdo con Bally, un tital del pinball y las tragaperras, para desarrollar un segundo videojuego. Para que veáis un poco cómo funcionaba en Atari, os voy a presentar quién es la primera persona contratada por Atari. Es esta, su nombre se llama Cynthia Villanueva. Cynthia Villanueva fue contratada como recepcionista, pero antes había trabajado de canguro de Nolan Bushnell. Tenía 17 años cuando fue contratada. Con el tiempo hizo muchísimas cosas, no solamente hizo de recepcionista, sino que después ella misma trabajaría en la cadena de montaje y demás. De hecho, duró más en la compañía que los propios Dabney y Bushnell. Y era muy curioso porque Bushnell, que sabía que tenía que aparentar, ¿no? Él decía que para ser rico tenías que aparentar que eres rico. Entonces, lo que hizo, una de las cosas que tenía mandada era que cada vez que llamaban por teléfono tenía que hacer esperar a la persona que llamaba por teléfono, tenía que hacerla esperar como mínimo un minuto antes de pasarlo con Nolan Bushnell. Le decía, sí, espera un segundo, ahora le atenderá. Y le tenía que hacer esperar para dar la impresión de que estaban muy atareados. Bueno, más allá de Cynthia, el siguiente empleado que fue contratado en Atari fue este señor, Alan Alcorn, que esta es la pinta que tiene hoy en día, aunque en los años 70 ya le hemos visto la pinta, porque también aparecía en esta primera foto. Alan Alcorn es esta persona que tenéis aquí. Este sí que es el genio tecnológico, este sí que es el primero de su promoción, diríamos, y tiene una mente preclara en lo que tenía que ver con el diseño electrónico. Él es el segundo empleado de Atari y empezará cobrando $1000 al mes más una serie de acciones, ¿vale? Con eso formamos la plana mayor, los tres magníficos de Atari, que aparecen en esta foto de promoción. Esta foto es famosa y cada vez que pongáis Atari en cualquier buscador la podéis encontrar. Tenéis a Dabney, tenéis a Alan Alcorn y tenéis a Bushnell. Y os diréis, ¿cuál es la cuarta persona que está aquí? Bueno, pues por lo visto este señor, lo máximo que he podido encontrar es que este señor es Fred Marinchik, el jefe de contabilidad. Pero no debería contar mucho porque ellos mismos lo eliminan y, por ejemplo, en una de las primeras iniciativas tipo Photoshop de la historia, se retoca esta foto para publicarla más adelante y la que directamente se cargan al Marinchik. Así que nosotros vamos a hacer también lo mismo, no nos enfrentamos a ver porque simplemente era el señor que llevaba las cuentas. Bueno, tenemos a Atari ya en pleno esplendor, ya tenemos a Atari en pleno esplendor, y cuando entra Alan Alcorn, Bushnell se planta ante él y le solicita un juego y le da las siguientes especificaciones. Le dice, mira, quiero un juego en el que haya 2 palas, una pelota y puntuación. Esas son las especificaciones. Nada más. Es Alcorn, en su conocimiento electrónico, en el que empieza a hacer una serie de añadidos. Por ejemplo, añade que según como venga la pelota y le dé a la pala, pueda rebotar en unos ángulos u otros. También es Alcorn el que ofrece y que introduce este efecto de que incrementa la velocidad, que con el tiempo la pelota cada vez va a ir más rápida. Y además va a ser el Alcorn en el que se le ocurre el ponerle sonido. Con respecto a esto, hay una historia del sonido en la que se suele contar que Bushnell quería emitir un aplauso cuando se metía un tanto, quería emitir un aplauso. Y que por el contrario Ted Dabney quería que se oyera un abucheo. Refuerzo positivo, refuerzo negativo. Estaba claro la psicología de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hizo Alcorn? Pues bueno, Alcorn los envió a las dos a pastar por ahí, porque en el momento la tecnología no tenía posibilidad ni de sintetizar una cosa y otra, y fue cuando se llegó a ese sonido que habéis oído en la introducción y que es el sonido clásico cuando se metía un tanto. Se crea, después de 3 meses de desarrollo, un primer prototipo que hacía uso de una televisión de Hitachi en blanco y negro, una televisión que costaba $75, en una caja de madera, y Bushnell introduce lo que sería el primer libro de instrucciones de la historia, ahora sí, un libro completamente distinto, en el otro sentido, completo al que era de Computer Space. Las instrucciones de Pong decían, avoid missing ball for high score, evita perder la bola para tener una gran puntuación. Básicamente, esas eran las instrucciones. Este prototipo que veis aquí, que es interesante, lo veis encima de un barril porque así es como se montó en el primer lugar en el que estuvo montada, en la taberna de Andy Capp. La taberna de Andy Capp estaba regentada por Bill Gates, no Bill Gates, no nos confundamos, y estaba frecuentada por jóvenes. Allí hicieron su primera prueba de mercado y allí fue
donde nació la industria del videojuego. Existe una anécdota con respecto a esta taberna, esta famosa taberna. Se dice que el día después de que instalaran este prototipo, Bill Gates llamó corriendo a Atari diciendo: oye, este prototipo no vale nada, esto es una patata, está completamente roto, la gente intenta jugar y no se puede. Entonces Alan Alcorn, que es el técnico allí, cogió sus bártulos y se fue directamente a la taberna. ¿Qué pasa? Y dice: no, es que no se puede jugar. Entonces resulta que desmonta y entonces empezaron a caer monedas del depósito de monedas, lo sepultaron en monedas, entonces simplemente vació el depósito, y es que como habían rebasado tanto, se estaba haciendo mal contacto y ya no permitía jugar más. Bueno, se dice que Alan Alcorn le dijo: bueno, estoy encantado, cada vez que tengas este problema llámame que te lo soluciono enseguida. Esta es la historia que se cuenta. La realidad es que, según dice Alcorn, no fue el día siguiente, sino que fue casi 2 semanas después, pero eso no quita que realmente sí que sucedió, sí que fue así. Se desbordó el depósito donde estaban las monedas porque consiguió atraer desde el primer momento la atención. Fijaros que, teniendo esto en cuenta y viendo la atención que se estaba suscitando este videojuego, Bushnell lo ve claro y dice: ostras, esto no lo va a fabricar Bally, que era con quien tenía, esto lo voy a fabricar yo. No quiero que nadie se meta por aquí tenemos un negocio y el negocio lo tenemos que ir a nosotros. Y entonces juega a una estrategia a 2 bandas con Bally y con otra empresa que se llamaba Midway. Es lo que dice: como había palabrado con Bally que ellos iban a ser los que fabricaran y distribuyeran esta máquina, les dice lo siguiente: dice, mira, acabo de hablar con Midway y les había ofrecido esta máquina, pero es que ellos no están interesados, si la queréis vosotros, para vosotros es. Entonces Bally dijeron: ostras, los de Midway no lo quieren, que son mi competencia, mi distinguida competencia, si ellos no lo quieren es porque esto será una patada. Bueno, pues nosotros no lo queremos. Y así consiguieron que Bally renunciara a sus derechos sobre esta máquina. Tiempo después, Bushnell les ofrecería otra, pero Bushnell quería ser él el que fabricara y el que distribuyera Pong. Así que ambos le dicen que no, y entonces Atari se queda con los derechos, se va al banco, consigue un crédito de $50.000 de la Wells Fargo, y entonces empieza a fabricar. Entonces es el fabricante de los prototipos de Pong. Pero claro, al principio no tenía quien lo fabricara. ¿Qué hace? Bueno, compran un almacén industrial y empiezan allí a emplear gente de la más baja estopa, o sea, moteros, toxicómanos, gente que robaba televisores, todos allí, o sea, era lo peor. De hecho, la línea de montaje de Atari tenía fama de oler a marihuana durante todo el tiempo. Había gente que no quería acercarse porque había un tufillo de marihuana continuo y constante en ese sitio. Bien, así que contratan a esos desempleados de dudosa reputación. Cada máquina cuesta aproximadamente entre $300 y $400, pero se venden a $1.200. Lo que pasa es que, dada la pericia técnica de los trabajadores, había muchas máquinas de Atari que no funcionaban. Pero bueno, se empieza a fabricar, se fabrica en noviembre de 1972. Es una empresa en la que al principio van muy lentos, se pueden fabricar 10 máquinas al día, pero ya os digo que muchas de ellas habían salido con defecto. Salen en noviembre de 1972 y de repente a finales de 1973 ya habíamos vendido más de 2.500 máquinas, en un año ya eran el triple. Desde el primer momento es un absoluto éxito. Éxito empañado por una cosa: en el momento en que están recibiendo el resultado de este diseño, resulta que llega la acusación de plagio. ¿Será eso verdad? Bueno, pues creo que es un momento idóneo para dejarlo aquí y emplazaros al próximo episodio de este curso, en el que veremos qué hay detrás de estas acusaciones de plagio. En el próximo episodio vamos a conocer a otra persona importantísima en el desarrollo de los videojuegos. Es Ralph Baer. Correremos la historia del plagio y llegaremos hasta el momento de la creación del HomePod. Espero veros en el próximo episodio.